Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre autónomo y sociedad. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Vale? Vamos a intentar explicar qué es mejor, ser autónomo o sociedad. No os voy a dar una verdad absoluta porque no la hay, va a depender de nuestra situación, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir desgranando paso a paso qué nos puede interesar más, si ser autónomo o ser sociedad. Vamos a ello. ¿Qué los diferencia? Bueno, pues primero que el autónomo es una persona física, es decir, soy yo con mi nombre, mi apellido, las facturas van a mi nombre, todo lo que haga la empresa va a mi nombre y cuando me tengo que inscribir tengo que poner mi nombre, ¿vale? Al final la persona soy yo como persona física. Y la sociedad pues tiene una personalidad jurídica, como dije en el vídeo de las sociedades. Es como un bebé, nace, hay que inscribirle, sacarle su propio DNI, sacarle su propia cuenta bancaria, va a ser una persona diferente a nosotros. ¿Vale? Esto es muy importante porque yo como persona física, como autónomo, tengo mi propia empresa en la que las cuentas del banco, pues bueno, tengo dos, tengo tres, tengo una que digo que es la de la empresa, pero realmente yo las puedo usar indistintamente para poderme pagar la compra del supermercado, la compra de la ropa o comprar algo para la, para la empresa. ¿Qué pasa? Que eso con la sociedad no ocurre, ¿vale? Con la sociedad sí que tiene que estar muy claro. A ver, como autónomo también lo recomendamos siempre, pero no es una obligación. Pero como empresa yo no puedo estar usando para mis fines personales dinero de la cuenta de la empresa, porque la cuenta de la empresa es suya y se tiene que hacer para los gastos de esa empresa. Por lo tanto, no lo podemos usar de forma indistinta. Esto sería una de las cosas que hay que diferenciar, ¿vale? Que yo como persona física, como autónomo, respondo yo, sí que es verdad que tengo esa responsabilidad, pero a la vez también tengo esa facilidad, que como sociedad, al ser una personalidad propia, responde ella sobre ella misma, pero también todos sus ingresos y gastos son solo suyos, ¿vale? Entonces, ¿qué les diferencia? Las claves que más diferencia un autónomo de la sociedad es la fiscalidad, que la veremos, la diferencia entre la fiscalidad que hay de una a otra y la responsabilidad. Como digo, la responsabilidad para mí es una de las diferencias más grandes. Sí que es verdad que la fiscalidad es importante, que nos podemos ahorrar dinero, pero la responsabilidad es una de las cosas más importantes que tiene una SL. ¿Por qué? Porque al final un autónomo responde con tu patrimonio, es decir, yo soy autónoma y si pasa cualquier cosa, hay un impago, puedo dejar de pagar impuestos, lo que sea, voy a responder con mis bienes, con mi casa, con mi dinero de la cuenta corriente, que si soy una sociedad esto no ocurre, ¿vale? Va a ser la empresa con su capital social y con sus bienes que va a responder ante estos impagos, estas deudas, estas multas, ¿vale? Por lo tanto es importante. ¿Cuándo suele interesar más? Pues tanto a nivel fiscal como responsabilidad, cuanto mayor es la cifra de negocio, ¿vale? Porque no es lo mismo si yo tengo una pequeñita empresa que facturo al cabo del año 30.000 euros que una empresa que factura millones de euros. No va a ser lo mismo a nivel fiscal y no va a ser lo mismo a nivel responsabilidad si ocurre algo, si hay un impago de uno de los clientes, que posiblemente esa bola de nieve sea mucho más grande porque hablamos de cantidades mucho más grandes. Por lo tanto, la responsabilidad, que es una de las diferencias para mí más grandes entre autónomo y SL, pues lo que te puede hacer es que no te quiten tu casa, ni tu coche, ni el dinero de tu cuenta corriente. Sí que es verdad que todo esto dentro de siempre de la buena fe y de la legalidad. Si hemos hecho alguna cosa ilegal, pues posiblemente también vengan a por nuestros bienes, ¿vale? Si ha habido levantamiento de bienes y demás. Pero si está todo dentro de la legalidad y simplemente ha sido pues por mala gestión o por algún problema en cuanto a clientes o en cuanto a pagos, como digo, siempre va a ser la S la que responda y nuestros bienes y nuestro capital y nuestro patrimonio, perdón, está asegurado. La fiscalidad, que yo creo que es lo que más nos interesa a todo, aparte que creo que la responsabilidad es una de las cosas más importantes, la fiscalidad. Los autónomos, pues al final funcionamos como cualquier persona física, como cualquier trabajador, como cualquier persona que tenga que hacer la renta, y al final vamos por tramos, ¿vale? Hay diferentes tramos, el 19, ¿vale? Hasta el 45, por lo tanto, pues eso, podemos pagar del 19 hasta un 45. Mientras que las SLs tienen una cantidad fija, que es un 25%, por la general, sí que es verdad que hay una reducción menos de 1.000.000 de euros, se hace 23, y por empresas de nueva creación. Pero bueno, eso también pasa en los autónomos, ¿vale? Pero bueno, vamos a quedarnos que en los autónomos vamos por tramos y la SL es una cuota fija. Entonces, pues así a básico, podemos pensar que cuanto más ingresos, más nos va a interesar Brasil. Y en principio es así, ¿vale? ¿Cómo funcionan los tramos? Los tramos, aquí hemos puesto unos tramos como si tanto comunidad autónoma como Estado tuviesen los mismos tramos, ¿vale? Esto varía, pero bueno, es un ejemplo y es para simplificar.
La gente dice, no, es que como yo ya gano 60.000, tributo al 37. No, no funciona así, ¿vale? Va por tramos porque ahora os lo voy a intentar explicar, ¿vale? No es fácil, pero os lo voy a intentar explicar. Si yo tengo de base imponible, ¿vale? De toda mi cuota, después de descontar gastos, después de descontar mínimo por contribuyente, bueno, deducciones que tenga, mi base imponible es de 0 a 12.450, yo voy a pagar el 19%. Si yo hubiese, mi base imponible es lo máximo, 12.450, yo voy a pagar 2.365,50, que es lo que veis de cuota de tramo. Pero si yo, por ejemplo, he ganado 20.200, ¿vale? Voy a pagar los 2.365,50 más 1.860. Voy a tener una parte, o sea, esos 2.450 los voy a tributar al 19% y hasta los 20.000, ¿vale? Esa diferencia entre los 20 y los 12 los voy a tributar al 24, pero solo la diferencia, ¿vale? Y así sucesivamente. Es decir, por ejemplo, si yo gano 60.000, los primeros 12.450 van a tributar al 19%, de los 20.000 a los 12.000 al 24%, después de los 35 a los 20 al 30% y de los 60 a los 35, ahí sí que al 37%. ¿Vale? Entonces no voy a pagar 60.000 al 37, sino que va a ir por tramos, ¿vale? Es progresivo, es un impuesto progresivo. Según voy ganando más, voy pagando más, pero lo primero que he ganado lo voy a tributar exactamente igual que una persona que gana solo 12.000 euros, ¿vale? No voy a tributar toda mi cantidad a el mismo porcentaje. Entonces, por eso, a veces, no, es que yo ya gano no sé cuánto, es más, o sea, como yo ya tengo el 20, gano 20.000, ya es el 24. No, porque a ver, de 12.450 que has tributado al 19, ¿vale? Por lo tanto, a uno no sale rentable pasarnos a ese. Pero ahora vamos a verlo con un ejemplo un poquito más gráfico. ¿Vale? Aquí vemos, por ejemplo, con diferentes, ¿vale? Con 25, con 60.000 y con 100.000 de beneficios, ¿vale? Que es ingresos menos gastos. ¿Cuánto sería como autónomo y cuánto sería como SL? Entonces, ¿veis? Pues como autónomo empieza a partir de los 25.000 euros, ya empezaría a ser un poco menos rentable, pero la horquilla perfecta por el tema claro, al final una sociedad no solo tiene impuestos, sino que también tiene mucho más gasto a la hora de pues, que hay que llevar los bancos, hay que presentar libros, hay que presentar cuentas, la gestoría o la asesoría suele ser bastante más cara, la gestión de todo eso que estoy comentando es bastante más, o sea, tiene unas tasas, tiene unos impuestos, ¿vale? Tenemos unos gastos adicionales que también hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Aparte de esa aportación inicial, que claro, cuando acabamos de iniciar no sabemos si vamos a tener ni un euro de beneficio, pues tenemos que aportar 3.000 euros. Sí que es verdad que, como comentaba en el vídeo, está la ley Crea y Crece y podemos hacerlo de un euro, pero toda nuestra responsabilidad ya no es ilimitada, ¿vale? Entonces, aquí es pues, un ejemplo de que a partir de 40.000 es cuando puede empezar a ser interesante, ¿vale? Pero bueno, como veis cómo funcionan los tramos. Al final de esos 25.000 euros vamos a pagar por los 2.365 del primer tramo, los 1.860 del segundo y los 1.100 y los 1.440 del tercer tramo, que voy a pagar 5.665. Que no es lo mismo de decir, uy, no, yo lo tengo todo al 30 porque es más de... No, ¿vale? No funciona así. Yo aún así pago menos que una sociedad al 23, ¿vale? Porque estamos hablando de sociedades que facturan menos de 1.000.000 de euros. Entonces, bueno, como digo, la horquilla interesante suele ser a partir de los 40.000. Vale, aquí es una de los kits que más me gusta en cuanto a diferenciar, ¿vale? Ya hemos visto la parte fiscal, si empezamos a tener unos beneficios de más de 40.000 euros, podríamos empezar a salirnos más rentables ser una SL. ¿Qué pasa con el autónomo? Que es sencillo, es mucho, ¿vale? Muchos menos modelos, es mucho más fácil de presentar y de darse de alta, tenemos menos costes, entonces como más fácil, ¿vale? Ser autónomo. Y una SL, pues bueno, toda la contabilidad más completa, pero ahí vamos a tener la diferencia. ¿Qué pasa? Que no es todo blanco o negro, porque yo si, por ejemplo, soy una SLP, una sociedad limitada profesional, yo, aunque tenga una sociedad, para poder sacar el dinero de esa sociedad, porque soy profesional, tengo que hacerlo mediante factura. Entonces ya tengo que pagar a la sociedad y también pagar impuesto de la renta. Si también para sacar de la SL sí que le voy a poner gasto con mi nómina, pero yo también voy a tener que pagar renta, ¿vale? Por lo tanto, claro, al final en renta para yo como persona física poder cobrar, lo voy a tener que hacer tanto mediante factura como
como nómina que va a tributar en IRPF. Entonces a veces estamos duplicando impuestos. Otras veces es que, claro, voy a también tener el doble de trabajo a la hora de la gestoría, porque si soy una SLP, que soy profesional, hago esa sociedad, pues que también tengo que llevarme a mí como autónomo, a lo mejor es que se me duplica ese gasto de asesoría. Por lo tanto, por eso yo normalmente suelo recomendar como recomendación esos 60.000 euros, más que nada por todos los gastos asociados que van a ir, por no duplicar impuestos cuando tenemos poquito beneficio. Porque al final, si estamos hablando de 10, 12, 15.000, 20.000 euros de beneficio, tengo que hacer el impuesto de sociedades que voy a tener que pagar, que sí que es verdad que si saco nómina va a ser un gasto y no voy a tener que pagarlo, pero bueno, tiene una gestión, tiene unos impuestos, tiene unos tributos que si yo soy autónomo, pues eso todo me lo ahorro, ¿vale? Entonces, bueno, pues mi brecha es entre los 40 y 60. Claro, al final, como comento, ves las ventajas y los inconvenientes, pues tenemos un coste más bajo, es muy fácil, pero claro, el IRPF es más alto, tenemos mayor riesgo, ¿vale? Pues aquí es un poquito las ventajas e inconvenientes. Una de las cosas que me parece muy interesante y que quiero comentar es esto, ¿vale? Aparte del dinero, de esos 40.000, 60.000, ¿vale? Esa horquilla entre 40 y 60, yo recomiendo, ¿vale? Mi recomendación, cuando conviene cada uno, cuando es interesante, un autónomo, si estás solo y estás empezando y no es un negocio que ya tengas que hacer una inversión muy grande ni de mucho dinero, sino que, pues, yo qué sé, eres profesional y vas a necesitar un ordenador, una mesa y poco más, hazte autónomo. Eh, si tienes, ¿vale? O sea, eso sí, si tienes prisa, bueno, pues que si todo quieres que sea un poco más sencillo, tal, pues ser autónomo empezando por ahí, yo lo veo sin ningún problema, ¿vale? O si eres autónomo a largo plazo, como comento en ocasiones, ¿no? Hay gente que nace siendo autónomo y muere siendo autónomo, se jubila en este caso, y nunca ha pasado nada, ¿vale? Si tienes pocos ingresos o si tus ingresos son buenos, pero que no estamos pasando de esos 40.000 euros de beneficio al año, sin duda autónomo. ¿Cuándo es una SL? Pues bueno, si es desde un inicio, bien porque queremos hacer una inversión muy fuerte o bien porque ya somos más de un socio. Entonces, antes de una sociedad civil, que bien, que es interesante, porque los costes son más bajos y demás, es mucho más sencilla de crear, es mucho más fácil de terminar, porque claro, cada vez que hacemos algún movimiento con una SL tenemos que pasar también por notario, que eso tiene un coste. Pero claro, si ya somos más de una persona, SL de inicio, ¿vale? Si ya tenemos claro pues, que queremos hacer una inversión de dinero de 100, 200, 300, 400.000 euros, pues una SL ya nos da esa seguridad, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ver qué nos da cada circunstancia, ¿vale? Por qué nos hacemos autónomos y por qué nos hacemos SLs, cuánto va a ser más o menos nuestro volumen de beneficio, ¿no? De ingresos, porque hay gente que ingresa 300, 400.000 euros y luego de beneficio les queda 20 o 30, entonces a lo mejor para pagar impuestos aún nos sale más rentable ser autónomo, pero sí que es verdad que también podemos tener una responsabilidad más grande porque tenemos deudas más grandes, entonces también hay que mirarlo, ¿no? Como digo, no hay una sola respuesta, va a depender mucho del tipo de autónomo, pero bueno, creo que sí que hemos podido aclarar un poquito, que yo creo que es el tema que más, no, hazte autónomo ya, o sea, hazte sociedad ya, porque no sé qué. No, espérate, que para pagarle más Hacienda tampoco estamos, ¿sabes? Que si mi beneficio va a ser 12, 13, 15.000 euros, pues espérate, que a lo mejor soy autónomo, o es que soy autónomo porque tengo otra actividad y quiero compaginarla con mi trabajo. Pues es que hay muchas situaciones, hay mucho tipo de autónomos, hay mucho tipo de empresas, entonces como siempre digo, hay que analizar una a una, pero sí que es verdad que con estos vídeos lo que quiero es que entendáis esas principales diferencias y sobre todo a nivel fiscal, que al final lo que nos duele a todos pagar de más y como le digo yo a mis clientes, o sea, no tomes una decisión, o sea, primero vamos a hacer números, porque cuando lo vemos en el papel, cuando vemos que realmente no estamos perdiendo o ganando dinero es cuando podemos tomar una decisión. Al final, con la misma legalidad, con la misma con todo, o sea, al final son los números los que ganan. Cuando hay gente que me dice, ay, es que como autónomo no tengo que, o sea, como sociedad no tengo que pagar autónomo. Si esto es solo tuya la sociedad, vas a tener que pagar autónomo, sí o sí. No, es que voy a pagar ese trabajador. Eso solo pasa en las cooperativas. Claro, o sea, hay mucha mentira acerca de la sociedad y de hacerme una sociedad sí o sí. Oh, voy a pagar muchos menos impuestos. Pues es que ya como autónomo prácticamente no estás pagando impuestos porque das pérdidas. O sea, quiero decir que hay tanta ilusión, ¿no? A la hora de una SL que parece que la vamos a montar y vamos a dejar de pagar impuestos. No, se pagan igual. Pues sí que es verdad que a partir de un beneficio vamos a pagar menos impuestos, pero a partir de un beneficio.
¿vale? No es que no vayamos a pagar nada o que, guay, yo estoy facturando 1.000.000 de euros y no pago nada, no. Vamos a tener que pasar por caja, vamos a tener que pagar el IVA exactamente igual que un autónomo, ¿vale? Eso quiero quedarlo muy claro porque mucha gente a mí me dice, no, es que no voy a pagar IVA, no, exactamente igual que un autónomo. Aquí la diferencia es si pago IVA o si pago impuesto de sociedades. Sí que es verdad que lo que tienen los autónomos es que cada trimestre hacen el 130, que es un pago a cuenta de la renta, del IRPF, y las SLs solo lo hacen una vez al año. Si tienen beneficio, también lo tienen que hacer durante el año, ese pago a cuenta, ¿vale? Pero bueno, es como que mucho más sonado el de los autónomos. Y entonces como que duele y pica un poquito, pero que al final esos impuestos prácticamente son los mismos. Como digo, sí que es verdad que a partir de una cantidad sale rentable, pero luego también tenemos que mirar si yo como luego autónomo tengo que, o sea, si yo como profesional tengo que facturar a la sociedad, entonces a lo mejor no me sale rentable. O sí, porque ya facturo un dinero, entonces ese dinero extra se queda en la sociedad, pero claro, luego ese dinero es de la sociedad. Para yo sacarlo, tiene que ser mediante nómina, mediante factura o mediante de rendimientos, que también van a pasar por caja de Hacienda. Entonces, hay que mirarlo mucho, ¿vale? No es una verdad absoluta, no hay una sola razón y no el gurú de, hola, que una SL sí o sí, a lo mejor no te sale más rentable, ¿vale? Entonces, como siempre digo, hay que mirar los números, hay que hacer estudios, hay que sentarse y mirarlo, ¿no? Ah, es que sí o sí, una SL porque quiero, o no, sí o sí autónomo porque soy forever autónomo, no, o sea, no pierdas dinero, porque va a depender de tus números, de tu situación. Entonces, como siempre digo, un estudio detallado. Puedes hacértelo tú con las herramientas un poco que te he dado de cómo funciona cada cosa. Puedes buscar más información en Internet. O sea, quiero decir que ahora mismo acceso tenemos, pero que razonemos, pensemos y vemos cuál es nuestra situación, cuál es mejor para nosotros. No todo lo que nos dicen es lo mejor, ¿vale? Entonces, más que nada por las cosas que me llegan a mí, ¿no? Que parece que la gente que se va a una SL va a dejar de pagar impuestos, no va a tener que pagar autónomo, va a poder ser trabajador y tener paro, y esas cosas son mentiras en su gran mayoría, ¿vale? La diferencia es lo que os he explicado yo aquí. La responsabilidad y la fiscalidad. El resto es prácticamente igual. Sí que es verdad que hay más diferencias, pero son muy pequeñas. Sobre todo es más gestión en la SL y más facilidad en el autónomo. Pero el resto vas a tener que pagar autónomo más alto de SL que de autónomo porque ya tiene un mínimo, ¿vale? Pero sí que es verdad que con la SL podemos jugar con la nómina, cosa que con el autónomo no, pero al final tu nómina también va a tener que pasar por IRPF si es muy alta, entonces al final vamos a tener que pasar por esos tramos, al final vas a pasar por caja de Hacienda porque es lo que quiere, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy claro y hay veces que no podemos ser sociedades porque somos profesionales y Hacienda entiende que tenemos que ser personas físicas y tenemos que ser autónomos. Pero entonces, lo que os digo, estudiarlo muy bien, revisarlo, contactar con cualquier asesor de vuestra zona. Nosotros tenéis nuestro teléfono, nuestro correo, preguntarnos, pero que no os quedéis con ser SL es mejor porque no siempre lo es, ¿vale? Sí que es verdad que tienen muchos beneficios, pero no siempre lo es. Por lo tanto, no hay una opción única, va a depender del riesgo que queramos correr, de los ingresos que tengamos, del objetivo de la empresa, de los socios que seamos. Eh, pero vamos, que sí que es verdad que como regla general, si tenemos un crecimiento exponencial, si nuestros ingresos cada vez son mayores, nos va a interesar ser una SL. Eso sí que es verdad, ¿vale? Pero vamos a analizarlo, vamos a mirarlo y como yo digo a mis clientes, no vamos a regalarle el dinero a nadie, menos haciendo las cosas bien y haciendo legal, vamos a hacer las cosas como toquen. Y si nos es más rentable ser autónomo, vamos a ser autónomos. Si nos es más rentable ser SL, vamos a ser SL, pero siempre que se pueda y que se haga de forma correcta. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya gustado nuestro vídeo, que os haya servido un poquito para clarificar. Creo que la parte de los ejemplos que he puesto es muy intuitiva y ahí sí que es verdad que vemos la realidad de la diferencia entre un autónomo y una SL. Que podéis hacer vuestros números, ¿vale? Con esos ejemplos, no son así exactos porque dependerá luego de la comunidad autónoma, de la situación de cada persona. Sí, sí, claro, al final el IRPF también si soy familia numerosa y demás, pues mis pagos van a ser menores, pero bueno, a grandes rasgos es lo que tenemos que tener en cuenta. Como digo, es una decisión complicada. Somos muchísimos profesionales en este sector. Cogeros de la mano de alguien. A lo mejor luego para llevaroslo a hacer lo que queráis, pero una pequeña sesión con un estudio detallado de vuestra situación os va a ayudar muchísimo a tomar una decisión más consciente y al final tener ese ahorro fiscal que queremos todos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda, que si estabais pensando en ser autónomos o SLs, que os haya abierto un poquito
la mente y que os haya ayudado a ver esa diferencia. Y nada, estaremos aquí para siguientes vídeos. Si os ha gustado, darle like y si tenéis alguna pregunta, os leemos en comentarios. Muchas gracias.